Esta es otra historia original de El precio de la infidelidad, donde el infiel siempre paga. Desde pequeña siempre había soñado con viajar por el mundo. Veía aviones cruzar el cielo de Guadalajara y me imaginaba a bordo, recorriendo destinos desconocidos, explorando culturas nuevas, y dejando atrás el ruido cotidiano de mi ciudad. Era más que un sueño, se sentía como un propósito. Por eso, el día que decidí dejar mi ciudad para inscribirme en una escuela de aviación en la Ciudad de México, supe que estaba dando el primer paso hacia esa vida que tanto había imaginado. Mi primer día de clases fue emocionante. La sala estaba llena de personas como yo, aspirantes a auxiliares de vuelo con historias y sueños propios. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Roberto tenía una sonrisa genuina y ojos llenos de determinación. Era de León, y aunque su vida y la mía parecían venir de mundos diferentes, no tardé en notar que compartíamos algo esencial, el amor por los cielos. Lo conocí durante un ejercicio grupal en el aula. Era tan amable que inmediatamente conectamos. Comenzamos a hablar durante los descansos, primero compartiendo apuntes, luego compartiendo historias sobre nuestras vidas. Roberto me contaba cómo había trabajado para ahorrar suficiente dinero para el curso, cómo se esforzaba cada día por alcanzar su meta. Admiraba su capacidad de superación, su humildad y esa energía inagotable que me inspiraba a dar lo mejor de mí. Las semanas pasaron rápidamente, y Roberto y yo nos hicimos inseparables. Juntos enfrentábamos los retos de las prácticas, las largas noches de estudio y los exámenes. Los instructores eran exigentes, pero tener a Roberto a mi lado hacía todo más llevadero. Incluso en los momentos de mayor presión, lograba hacerme reír con sus bromas y ocurrencias. Cuando teníamos tiempo libre, descubríamos la Ciudad de México. Cafeterías escondidas, calles estrechas llenas de historia, y pequeños rincones que se convirtieron en nuestros refugios. Todo era mágico con él. La graduación llegó antes de lo que esperaba. Aquel día me desperté con emociones encontradas, nostalgia por cerrar este capítulo, pero también una profunda emoción por lo que vendría. La ceremonia fue preciosa, llena de discursos motivadores y ovaciones. Ver a Roberto recibir su diploma fue un momento especial para mí. Mientras cruzaba el escenario, no podía evitar sentir orgullo por él, por todo lo que había logrado con esfuerzo y dedicación. Después del acto de grado, decidimos organizar una fiesta conjunta. Queríamos agradecer a nuestras familias y amigos por el apoyo que nos dieron durante este periodo tan intenso. El salón estaba decorado con luces que simulaban estrellas, parecía un cielo nocturno, como si representara ese sueño que ahora compartíamos. Mi familia convivía con la de Roberto, y todo fluía con naturalidad, como si siempre hubiéramos sido parte de una sola historia. En medio de la celebración, mientras la música llenaba el ambiente y los invitados charlaban entre risas, Roberto tomó mi mano y me llevó al centro del salón. Sentí como todos nos miraban con curiosidad. Él se giró hacia mí, mirándome con esa mezcla de ternura y confianza que lo caracterizaba. Susana, dijo, con una voz firme pero cargada de emoción, desde el primer día en que te vi, supe que eras especial. Me enamoré de tu valentía, de tu dedicación, de tu forma de soñar con los cielos. Has sido mi compañera en este viaje, en los momentos difíciles, en los días llenos de retos. Quiero seguir recorriendo el mundo contigo, pero también quiero construir una vida juntos aquí, en tierra firme. De repente sacó una pequeña caja de su bolsillo y se arrodilló frente a mí. ¿Te casarías conmigo? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi corazón latía acelerado, y en ese momento, supe que nada me haría más feliz que decirle que sí. Era el hombre que había estado a mi lado en cada paso del camino, quien siempre había creído en mí incluso en los días donde yo dudaba de mí misma. Sí, Roberto, exclamé, con una voz temblorosa pero llena de alegría. El salón estalló en aplausos y gritos de emoción. Mis padres se acercaron a abrazarnos, al igual que los amigos y familiares de Roberto. Me sentía envuelta en un mar de felicidad. Aquel momento selló no solo nuestra graduación, sino también el inicio de una nueva etapa juntos. Ahora que miro hacia atrás, sé que ese día fue el comienzo de algo mucho más grande que nuestros sueños individuales. Fue el inicio de una historia compartida, de un vuelo hacia una vida llena de amor, desafíos y aventuras. Juntos, estamos listos para conquistar no solo los cielos, sino también todo lo que la vida nos ponga frente a nosotros. Después de meses de arduo estudio, esfuerzo y dedicación, Roberto y yo logramos lo impensable,
Ambos fuimos seleccionados para trabajar en la aerolínea Bandera de México. Aquel día en que recibimos las noticias fue como alcanzar la cúspide de nuestros sueños. Sabíamos que trabajar en una aerolínea reconocida nos abriría las puertas para recorrer destinos fascinantes, tanto nacionales como internacionales. Pero había algo que empañaba ese momento de felicidad, una estricta política de la empresa que prohibía fraternizar entre compañeros de trabajo. Para nosotros, eso significaba ocultar nuestro compromiso. Decidir mantener nuestra relación en secreto no fue fácil, pero estábamos tan emocionados por lo que habíamos logrado que aceptamos ese desafío como un sacrificio necesario. Todas las mañanas, antes de salir al trabajo, me quitaba el anillo que Roberto me había dado durante nuestra fiesta de graduación. Era extraño y doloroso tener que hacer eso, pero cada vez que lo guardaba en su cajita, me recordaba que todo lo hacía por un sueño más grande, uno que ambos compartíamos. Los primeros meses fueron intensos. Nuestros vuelos eran a destinos locales, lo que significaba largas jornadas pero regresos a casa cada tarde. Teníamos la suerte de haber establecido nuestro hogar en un departamento que mi papá nos había dado como regalo tras la graduación. Roberto lo llenó de vida con pequeños detalles, fotografías de nuestros viajes juntos, plantas que cuidaba con esmero, y esa energía suya que hacía sentir que todo estaba bien, incluso en los días más agotadores. Aunque al principio nuestros vuelos coincidían en algunos turnos, rápidamente empezamos a ver menos de cada otro en el trabajo. La aerolínea nos asignaba rutas diferentes y horarios dispares. Había días en los que Roberto volaba al norte del país mientras yo recorría el sur, y viceversa. A veces, incluso, llegábamos a casa tan tarde y cansados que apenas intercambiábamos un par de palabras antes de quedarnos dormidos. Sin embargo, la rutina de la noche era especial para nosotros. Después de largas horas lidiando con pasajeros, turbulencias y constantes procedimientos, llegar a casa y verlo era como un oasis. Aunque estuviera extenuada, siempre sentía alivio al saber que él estaba a mi lado. Incluso en el silencio, mientras cenábamos algo ligero, o simplemente nos recostábamos en el sofá, nuestros momentos juntos eran preciosos. En esos instantes, el cansancio desaparecía, y el amor que compartíamos brillaba con más fuerza. Hubo ocasiones en las que coincidíamos en vuelos. Trabajar juntos era un respiro, casi como un juego secreto que nadie más podía entender. Roberto siempre lograba hacer que el ambiente fuera cálido, incluso en los días más complicados. Su forma de interactuar con los pasajeros, su risa contagiosa y su capacidad para solucionar problemas me hacían admirarlo aún más. Volar juntos era como una pequeña celebración escondida dentro de la rutina. En esos días, no necesitábamos palabras para recordarnos que estábamos en esto juntos. Aunque las restricciones de la empresa nos obligaban a vivir bajo esa nube de ocultamiento, nunca dejamos que eso apagara nuestra conexión. Los sueños que compartíamos, tanto de recorrer el mundo como de construir una vida sólida juntos, eran más grandes que cualquier obstáculo. Y cada vez que veía el anillo en mi mano al llegar a casa, sentía que, sin importar lo que enfrentáramos, éramos un equipo. Los primeros meses de trabajo en la aerolínea nos enseñaron a navegar entre horarios complicados, secretos necesarios y cansancio acumulado. Pero también nos enseñaron algo más importante, que el amor verdadero puede adaptarse, incluso en las condiciones más exigentes. Cada noche que compartíamos en nuestro pequeño departamento era un recordatorio de que, aunque nos quitáramos los anillos en el trabajo, nuestro compromiso seguía intacto y fuerte. Trabajar en la aerolínea Bandera de México había sido un sueño hecho realidad, y durante los primeros meses, todo parecía fluir con normalidad. Aunque Roberto y yo teníamos que mantener nuestra relación en secreto debido a la política de no fraternizar entre compañeros, logramos adaptarnos a esa dinámica, confiando el uno en el otro. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar algo que nunca imaginé: los celos se iban convirtiendo en una sombra constante. Roberto siempre había sido serio y profesional, pero su carácter amable y reservado llamaba la atención de muchas compañeras. Las sobrecargos, algunas de ellas increíblemente bellas y carismáticas, no dudaban en dirigirle miradas o entablar conversaciones que, a mi parecer, iban más allá de lo profesional. Aunque era común el coqueteo entre empleados, incluso entre auxiliares de vuelo y pilotos, Roberto nunca participaba en ello. Su distancia generaba rumores. Algunos decían que era demasiado serio,
Otros llegaban a pensar que era gay simplemente porque no entraba en el juego de seducción que parecía ser parte del ambiente laboral. Al principio, intenté ignorar todo. Sabía quién era Roberto, conocía su integridad y el amor que sentía por mí. Pero con cada mirada, con cada sonrisa dirigida hacia él, mis inseguridades comenzaron a crecer. La atención constante que recibía de nuestras compañeras, especialmente de una joven copiloto, terminó por agitar mis emociones. La copiloto, bonita y segura de sí misma, parecía decidida a conquistar a Roberto. En cada vuelo que compartían, encontraba formas de acercarse, haciendo comentarios que rozaban lo personal y buscando cualquier oportunidad para acorralarlo. Roberto, como siempre, se mantenía firme. Su indiferencia hacia sus avances era evidente, pero eso no hacía que mis celos desaparecieran. Al contrario, cada interacción entre ellos se sentía como una herida, como un recordatorio de que, por más comprometidos que estuviéramos, había un espacio donde yo no podía intervenir, su vida profesional. A veces, me encontraba enojándome con él sin motivo alguno, cuestionando su forma de manejar la situación. Él, paciente como siempre, intentaba tranquilizarme, asegurándome que no tenía ojos para nadie más. Pero los celos son irracionales, y aunque sabía que no era justo culparlo, no podía evitarlo. Por las noches, cuando regresábamos a nuestro departamento, la tensión se disipaba un poco. Me encontraba a Roberto agotado pero feliz de verme, y en esos momentos recordaba por qué lo amaba. Sin embargo, había noches en las que no podía evitar sacar el tema, expresar mi frustración y pedirle que entendiera cómo me sentía. Roberto siempre me escuchaba, me abrazaba, y me repetía lo mismo, que yo era la única persona en su vida, que nuestro amor estaba por encima de cualquier rumor o intento ajeno. La profesión era exigente, y el ambiente en el que nos movíamos estaba lleno de tentaciones. Historias de aventuras entre compañeros, de romances pasajeros en estadías en hoteles, eran tan comunes que parecían parte del día a día. Pero Roberto nunca se desviaba, siempre fue fiel a sí mismo y a lo que teníamos. Por eso, aunque mis celos y el ambiente laboral a veces me superaban, sabía que él era diferente, que nuestro amor era real. Esos meses me enseñaron mucho, no solo sobre Roberto, sino sobre mí misma. Aprendí que los celos, aunque naturales, pueden convertirse en una amenaza si no se manejan con cuidado. Y entendí que el amor no solo se basa en momentos felices, sino en la capacidad de enfrentar juntos las turbulencias. Aunque el entorno parecía diseñado para probar nuestra fortaleza, Roberto y yo logramos mantenernos unidos, demostrando que nuestro compromiso era más fuerte que cualquier mirada o insinuación ajena. El ascenso llegó como una prueba tangible de mis esfuerzos, algo que siempre había deseado, pero que no esperaba tan pronto. Ser promovida para realizar vuelos internacionales en los aviones Boeing 737 de la aerolínea fue el inicio de un nuevo capítulo en mi carrera. Rutas como Punta Cana, Miami, San José de Costa Rica y Bogotá se convirtieron en parte de mi rutina, destinos exóticos que despertaban una emoción indescriptible cada vez que los escuchaba en mi itinerario. Aunque eran viajes de ida y vuelta en el mismo día, saliendo temprano en la mañana y regresando por la tarde, me daba tiempo suficiente para volver a casa y sentirme cerca de Roberto cada noche. Sin embargo, el ambiente en la aerolínea seguía siendo un desafío emocional. Roberto, sin saberlo, había capturado la atención de muchas de nuestras compañeras. Él, fiel a su carácter, se mantenía serio y profesional, sin involucrarse en ningún tipo de coqueteo, lo que le valió rumores que incluso insinuaban que era gay. Aunque sabía que esos rumores eran absurdos, me molestaba que alguien como él, quien claramente era mío, fuera considerado como el premio que todas querían ganar. Había apuestas entre algunas auxiliares sobre quién sería la primera en conquistarlo, algo que me enfurecía y, a la vez, me hacía sentir impotente, porque no podía gritar a los cuatro vientos que Roberto era mi prometido. Mi amor, mi compañero de vida. Entonces llegó el cambio que lo transformaría todo. Fui seleccionada para ir a Estados Unidos y entrenar como sobrecargo del Boeing 777, el avión más grande y prestigioso de la aerolínea. Su capacidad para transportar hasta 500 pasajeros era impresionante, y con esa promoción, vendrían los vuelos más largos entre Ciudad de México y destinos de Europa y Asia. Me sentía emocionada por haber alcanzado otro nivel en mi carrera, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que esto marcaría una diferencia significativa en nuestra relación. Roberto y yo ya teníamos horarios complicados,
pero al menos podíamos vernos cada noche. Con esta nueva etapa, nuestras vidas tomarían caminos aún más separados. El entrenamiento en Estados Unidos fue exigente pero enriquecedor. Cada día me enfrentaba a procedimientos más complejos, simulaciones de emergencia y un nivel de exigencia mucho más alto. Era un mundo completamente distinto al que había conocido en los vuelos nacionales. Mientras avanzaba en mi preparación, pensaba en lo que significaría este cambio para nosotros. Nuestros horarios serían un caos y, probablemente, habría días en los que no nos veríamos en absoluto. La idea de estar lejos de Roberto, incluso por cortos periodos de tiempo, me llenaba de incertidumbre. Por otro lado, seguían rondando los celos. En mi mente, me preguntaba si el tiempo que pasaríamos separados sería suficiente para que esas compañeras que lo veían como el premio lograran acercarse a él. Sabía que Roberto me amaba, que era leal y comprometido, pero la inseguridad seguía allí, como una sombra que no me dejaba en paz. El ambiente laboral era complicado, las historias de romances y aventuras entre compañeros eran tan comunes que se sentían como parte del día a día, y eso no hacía más que alimentar mis temores. Al regresar del entrenamiento, oficialmente promovida, sabía que comenzábamos una etapa llena de desafíos. Mi ascenso era un logro personal que siempre había soñado, pero ahora también representaba una prueba para nuestro amor. Los vuelos internacionales significaban noches lejos de casa, tiempos diferentes y distancias que nunca habíamos enfrentado. Pero, al mismo tiempo, Roberto seguía siendo mi fuerza, mi calma en medio de la tormenta, y la persona que me recordaba que, sin importar cuán lejos volara, siempre había un lugar al que regresar. Mi primer vuelo internacional fue una experiencia completamente nueva para mí, una mezcla de emoción y nervios que no había sentido antes. La ruta Ciudad de México-Ámsterdam marcó el inicio de una etapa diferente, llena de retos que nunca imaginé. Aunque había pasado por el entrenamiento, enfrentarme al Boeing 777 directamente, con toda su magnitud y configuración, fue abrumador. Me asignaron a la sección de clase económica, donde el trabajo era incesante, más de 400 pasajeros atendidos por solo 6 auxiliares. Mientras tanto, las áreas de business y primera clase, destinadas a las más veteranas, parecían un oasis lejano donde todo era más relajado. Esa noche, como en la mayoría de los vuelos de largas distancias, me enfrenté a la realidad de dejar a Roberto solo en casa mientras navegaba mis propias aguas laborales. El vuelo fue extenso y agotador, pero ver a Ámsterdam por primera vez compensó todo. Llegamos por la tarde, cuando en México apenas comenzaba la mañana, y aunque el cansancio era evidente, la emoción de estar en tierras lejanas me llenaba de energía. Pernoctamos en el hotel asignado y al día siguiente, por la noche, iniciamos el regreso a casa. Al aterrizar en la Ciudad de México, regresé de mañana y encontré el departamento vacío, sabiendo que tendría que esperar hasta la noche para ver a Roberto después de su jornada. Así transcurrieron nuestros días por varios meses, vuelos largos, horarios distintos, pero un reencuentro nocturno que nos hacía sentir que todo valía la pena. Sin embargo, nuestra rutina y mis emociones dieron un giro inesperado en un vuelo de México a Tokio. Esa noche, al llegar al avión, conocí al capitán Adrián Rivera, un hombre que hacía honor a su reputación. Era un caballero, elegante, con una presencia que imponía respeto, y físicamente, parecía salido de un sueño. Su uniforme impecable, su barba perfectamente cuidada, y su porte musculoso hacían que todas las auxiliares se volvieran hacia él. Yo era la encargada de recibir a la tripulación, y al darle la bienvenida, sentí que su mirada se detenía en mí por un momento. Había algo en sus ojos que me hacía sentir que yo no pasaba desapercibida. Durante el vuelo, todo transcurrió con normalidad, pero cada vez que escuchaba su voz a través de la megafonía, hablando con los pasajeros, me encontraba atrapada por su tono profundo, casi seductor. Era inevitable notar cómo sus palabras fluían con una seguridad que parecía envolver a todos a bordo. Las auxiliares no tardaron en pelearse por ser las que entraran a la cabina para llevarle los snacks. Su atención era un trofeo que todas deseaban, y el ambiente de admiración hacia él era palpable. Aunque el vuelo fue tranquilo, algo en mí comenzó a removerse. No era solo admiración por su profesionalismo o su forma de liderar, había una sensación que no entendía del todo, como si el hecho de haber captado su atención trajera consigo una pequeña chispa de intriga. Y aunque sabía que mi corazón pertenecía a Roberto, los largos meses de distancia entre nosotros, las tensiones del ambiente laboral
Y las historias que rodeaban a quienes trabajábamos en aerolíneas empezaban a sembrar dudas e inquietudes en mi mente. Los vuelos internacionales nos exigían cada vez más, y la distancia emocional y física que se abría entre Roberto y yo me dejaba en un estado de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Ahora, frente a nuevos retos y tentaciones, me encontraba en una etapa de reflexión sobre qué tan fuertes eran los lazos que nos unían y cómo enfrentar las turbulencias que no solo estaban en el aire, sino también en mi interior. Al llegar a Tokio, la emoción y el cansancio se mezclaban dentro de mí. Era mi primera vez en Japón, un lugar que siempre había deseado visitar pero que hasta entonces solo existía en mis sueños. La ciudad nos recibió con su caos organizado y sus luces vibrantes, incluso a plena tarde. Sabía que ese viaje iba a ser especial, pero también tenía en mente la responsabilidad que me esperaba en el vuelo de regreso. Estaba lejos de casa, de Roberto, y al enfrentar un destino nuevo, sentía una mezcla de libertad y vulnerabilidad que no había experimentado antes. Mientras pasábamos por la aduana, el capitán Adrián Rivera, con su porte impecable y esa aura de seguridad que parecía envolverlo, se acercó a mí. Me preguntó, con esa voz que había escuchado en la megafonía durante el vuelo, si era mi primera vez en Japón. Admití que sí, y fue entonces cuando se ofreció a mostrarme la ciudad. No pude evitar sentirme halagada. Era un hombre imponente, con reputación en la aerolínea, y al mismo tiempo sabía cómo hacer que una conversación casual pareciera significativa. Al principio dudé. Mi instinto me decía que declinara, pero la idea de recorrer Tokio con alguien que conocía la ciudad y hablaba español era demasiado tentadora como para rechazarla. Terminé aceptando, segura de que mi límite sería claro, no iba a permitir que pasara nada inapropiado entre nosotros. Cuando llegué al hotel, me asignaron mi habitación. Uno de los beneficios de trabajar para una aerolínea tan respetada era que siempre aseguraba nuestra privacidad y comodidad asignándonos habitaciones cómodas e individuales para cada miembro de la tripulación. Cerré la puerta detrás de mí y me tiré en la cama, boca arriba, mirando el techo. Sentí una mezcla de asombro y orgullo por lo lejos que había llegado profesionalmente. Había trabajado tan duro para estar allí, volando entre continentes y enfrentándome a nuevas responsabilidades. Pero junto con ese orgullo, sentía una pizca de melancolía. Roberto estaba a miles de kilómetros de distancia, probablemente comenzando su jornada, mientras yo estaba a punto de explorar una de las ciudades más fascinantes del mundo con un compañero de trabajo que no era él. Me levanté después de un rato, sacudí los pensamientos de mi mente y me dirigí al baño. El agua caliente de la ducha me ayudó a relajarme y a organizar mis ideas. Me vestí con ropa ligera y cómoda, perfecta para recorrer las calles de Tokio y aprovechar el poco tiempo que tenía en la ciudad. Sabía que debía estar alerta, no solo por el desafío de un lugar nuevo, sino también por la dinámica que podría surgir al estar con Adrián. Respiré profundo al salir de la habitación, lista para descubrir Tokio con mis propios ojos, pero también consciente de mantenerme firme en mis valores. Esa noche en Tokio fue un torbellino de emociones. Decidí no llamar a Roberto porque sabía que en México era de mañana y debía estar en las faenas de su jornada. Me prometí esperar unas horas para comunicarme con él, pero mientras tanto, me dejé llevar por la experiencia de estar en una ciudad tan vibrante y desconocida. Adrián, con su porte impecable y su galantería natural, se ofreció a mostrarme Tokio, y aunque al principio dudé, terminé aceptando. No podía resistirme a la idea de explorar un lugar tan fascinante con alguien que lo conocía bien. Adrián era todo un caballero. Me abría la puerta del taxi, tomaba la silla para que me sentara y hacía lo mismo al levantarme. Caminamos por calles llenas de vida, con letreros en un idioma que no entendía pero que me parecía hipnótico. Las vidrieras, con sus colores vibrantes y llamativos, eran un espectáculo en sí mismas. Cada rincón de Tokio parecía tener algo nuevo que ofrecer, y yo estaba completamente encantada. Fuimos a comer ramen en un pequeño restaurante que Adrián recomendó, y luego probamos una torta de queso cremosa que se había hecho viral en TikTok. Los sabores eran increíbles, y por un momento, me olvidé de todo lo demás. Sin embargo, Adrián no perdió oportunidad para acercarse. Cada vez que cruzábamos una calle, tomaba mi mano con naturalidad, y cuando me detenía a mirar las mercancías en una vidriera, se quedaba a mi lado, como si quisiera asegurarse de que no me faltara nada. Aunque sabía que no iba a permitir que pasara nada entre nosotros,
no podía ignorar la atención que me daba. Había algo en su presencia que era difícil de ignorar, pero mi mente siempre volvía a Roberto, a nuestra vida juntos, y a lo que realmente importaba. Al día siguiente, el jet lag se hacía sentir en la tripulación. Algunos compañeros no asistieron al desayuno en el restaurante del hotel, pero yo aproveché la oportunidad para hacer una videollamada con Roberto. La mañana en Japón era la noche en México, y él ya había llegado a casa después de su último vuelo desde Cancún. Le mostré un poco de lo que había visto en Tokio, y su entusiasmo y felicidad por mí eran evidentes. Su apoyo incondicional siempre me daba fuerzas, incluso cuando estábamos tan lejos el uno del otro. Fui muy cuidadosa durante la llamada, asegurándome de que mis compañeros no notaran nada que pudiera levantar sospechas. Sin embargo, Betsy, otra sobrecargo, pasó cerca de mí y alcanzó a ver a Roberto en la pantalla. Al finalizar la llamada, se acercó con una sonrisa y me dijo en voz baja: «Sabes que están prohibidas las relaciones entre compañeros. Si te descubren, podrían sancionarte o incluso despedirte. Pero tranquila, yo no diré nada», me guiñó un ojo antes de alejarse. Su comentario me dejó inquieta. Aunque confiaba en Roberto y en nuestra relación, el peso de mantener nuestro compromiso en secreto comenzaba a sentirse más pesado. Entre las miradas de Adrián, las reglas de la aerolínea y las dinámicas laborales, sentía que estaba volando en cielos cada vez más turbulentos. Pero en mi corazón, sabía que debía mantenerme firme, porque lo que tenía con Roberto era más importante que cualquier tentación o desafío que se presentara en el camino. La conversación con Betsy aquella mañana plantó una semilla de duda en mi mente que nunca había previsto. Sus palabras, tan directas como despreocupadas, cuestionaron todo lo que creía firme y estable. Cuando le conté sobre mi compromiso con Roberto, esperaba apoyo o comprensión, pero en cambio, me encontré con una perspectiva que hizo tambalear mis convicciones. ¿O vas a despreciar tu carrera que apenas inicia, tu libertad, la suerte de tener a un hombre como Adrián por un compromiso?», dijo riendo con ligereza. «Ni el mejor hombre del mundo lo vale. Aprovecha y disfruta tu soltería y tu vida. Hombres como Adrián no se acercan a cualquiera, y no se tienen todos los días». Aquellas palabras, dichas con confianza, hicieron un hueco en mis pensamientos. Por más que quisiera ignorarlas, se quedaron dando vueltas, cuestionando mi seguridad y mis valores. ¿Estaba limitándome por el amor que sentía por Roberto? ¿Era realmente fiel a mí misma? Mientras navegaba entre mis dudas, llegó Adrián, con su presencia magnética y esa sonrisa que parecía iluminar cualquier situación. «¿Estás lista para la jornada de hoy?», preguntó con calma. Asentí con la cabeza, y juntos salimos a explorar Tokio. El paseo fue fascinante. Visitamos templos que emanaban serenidad, calles llenas de historia y lugares turísticos que parecían salidos de una postal. Tokio era un espectáculo de luces, colores y contrastes, y aunque debía disfrutarlo al máximo, no podía ignorar el efecto que Adrián tenía sobre mí. Su actitud, cuidada y atenta, lo hacía aún más irresistible. Durante el almuerzo, me llevó a un restaurante elegante, completamente opuesto al pequeño lugar de ramen donde habíamos cenado la noche anterior. Allí pidió una variedad de mariscos acompañados de sake. Cuando llegó la bebida y tomé el primer vaso, intenté rechazar el siguiente, pero Adrián, con un gesto firme, puso su dedo en mi boca y me hizo callar con un sonido suave. «Aquí el guía soy yo», dijo con una sonrisa. «Si no tomas sake en este lugar, es como si no hubieras venido a Tokio». Aunque el gesto era juguetón, me hizo sentir atrapada en su dinámica. Terminé cediendo, bebiendo más de lo que había planeado. Salimos del restaurante y continuamos nuestro recorrido. Tokio se veía aún más vibrante, pero el alcohol empezaba a afectarme. Estaba un poco mareada, aunque creía tenerlo bajo control. Adrián seguía siendo tan dulce como siempre, ofreciéndose a comprarme cualquier cosa que me llamara la atención. En una tienda, vi un adorable oso de peluche, símbolo de una red social asiática, y sin dudarlo, lo adquirió para mí. Me sentía fascinada, tanto por el regalo como por el gesto. La cena fue en otro restaurante encantador, especializado en caldos que podíamos complementar con verduras, fideos y carnes. La atmósfera era cálida y acogedora, pero nuevamente el sake se convirtió en protagonista. Intenté beber con moderación,
pero al probar un vegetal picante, mi instinto fue tomar lo primero que tenía a la mano, y así terminé consumiendo más alcohol del que esperaba. En cuestión de minutos, me di cuenta de que estaba ebria. Mi mente se encontraba en un estado confuso, mezclando las emociones del día, las palabras de Betsy, la atención de Adrián, y los pensamientos constantes de Roberto. Al abrir los ojos aquella mañana, el dolor de cabeza fue lo primero que me golpeó, pero no fue lo único. La habitación en la que me encontraba no era la mía. Los muebles, la posición de la cama, todo estaba mal. Giré lentamente y ahí estaba Adrián, dormido a mi lado. En ese instante, la realidad me golpeó como una turbulencia inesperada. Había cruzado una línea que siempre había criticado, una línea que me había llevado a celar a Roberto en múltiples ocasiones, y ahora era yo quien había caído en esa trampa, en esa tentación. Me sentía asqueada de mí misma. Mi cuerpo me dolía, mi mente estaba nublada, y el sabor amargo en mi boca era un recordatorio de la noche anterior. Torpemente, comencé a buscar mi ropa, encontrándola parcialmente. Mi bolsa, con todas mis pertenencias, no estaba por ningún lado. Mi celular, mi identificación, mi pasaporte, la tarjeta de acceso a mi habitación, todo parecía haberse desvanecido. Tampoco encontraba mi ropa íntima. Me puse lo que pude y salí de esa habitación, sintiéndome como una sombra de la persona que solía ser. El camino al lobby del hotel fue una mezcla de vergüenza y desesperación. Los huéspedes me miraban, y no podía culparlos. Mi aspecto era un desastre, ojos hinchados, cabello despeinado, ropa arrugada. Cada mirada era como un juicio silencioso, y yo no tenía cómo defenderme. Al llegar al mostrador, solicité una nueva llave para mi habitación. El personal, amable como siempre, me la entregó sin preguntas, pero yo sentía que cada gesto de cortesía era una condena. Subí rápidamente a mi habitación, esperando encontrar mi bolsa allí, pensando que había podido llegar primero a mi habitación, pero no estaba. Lo primero que hice fue ir al baño. Necesitaba un momento para recomponerme, para intentar entender lo que había pasado. Me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera sobre mí, como si pudiera borrar el desastre que había hecho. Estuve más de una hora allí, tratando de limpiar no solo mi cuerpo, sino también mi mente. Pero el agua no podía borrar el peso de mis decisiones, ni el dolor que sentía al pensar en Roberto. Mientras el agua caía, mi mente se llenaba de recuerdos. Pensaba en todo lo que Roberto y yo nos habíamos prometido, en los sueños que habíamos compartido, en el amor que nos había unido. Y ahora, todo eso parecía tambalearse por una noche de debilidad, por una tentación que nunca debía haber permitido. Me sentía atrapada entre el arrepentimiento y la realidad, sin saber cómo enfrentar lo que había hecho ni cómo seguir adelante. Al salir del baño, me envolvía una sensación de pesadez. No era solo el dolor físico, el cansancio y el vacío emocional, era el peso de las decisiones que no podía deshacer. Sentada en la cama con la bata de baño aún puesta, mi mente divagaba, tratando de llenar los huecos de la noche anterior. ¿Qué había pasado? ¿Dónde había dejado mi bolsa? ¿Cómo había cruzado esa línea que siempre juré nunca cruzar? Los recuerdos llegaban en ráfagas desconectadas, un beso fugaz, risas entre tropezones, y el despertar en una cama que no era la mía. Adrián era el único que tenía las respuestas, y aunque odiaba la idea de verlo, sabía que tenía que esperar. Alguien tocó a mi puerta, al preguntar quién era, supe que era Adrián. Me sentí vulnerable como nunca. Le abrí manteniendo el seguro de la puerta, pidiéndole que esperara mientras me cambiaba de ropa. Pero él, con esa mezcla de autoridad y seducción que parecía caracterizarlo, me dejó claro que, si me importaba recuperar mi bolsa, tendría que esperar a que regresara porque iba a salir. Al escuchar esas palabras, supe que no tenía opción. Abrí la puerta con la bata aún puesta, y él me entregó mi bolsa. Pero antes de que pudiera siquiera reaccionar, Adrián me tomó por la cabeza y me dio un beso. Quise resistirme, quise detenerlo, pero esta vez fue diferente. Era yo quien, consciente de lo que estaba ocurriendo, decidió no detenerlo. Fui yo quien dejó que la tentación y el deseo tomaran el control. Sus manos se sentían firmes, su presencia llena de magnetismo, y las palabras de Betsy resonaban en mi mente: aprovecha y disfruta tu libertad. Hombres como Adrián no se tienen todos los días.
Cada vez que pensaba en Roberto y quería parar, esa frase volvía a mí como una justificación egoísta, como una excusa para seguir adelante. Tuvimos nuevamente intimidad. Al terminar, extrañamente, no sentí la culpa que esperaba. No había ese remordimiento devastador que imaginé que llegaría. Por el contrario, me sorprendí aceptándolo. Lo había hecho por voluntad, por decisión consciente, y en ese momento, me convencí de que no le estaba haciendo daño a Roberto. Mi mente trataba de racionalizar lo ocurrido, repitiéndose la idea de que quizás, si él tuviera la oportunidad, haría lo mismo. Adrián, tumbado a mi lado, ahora parecía un hombre completamente diferente. Era más informal, más relajado. Me abrazaba con confianza, como si no existiera ninguna barrera entre nosotros. Entonces, me miró directamente y preguntó: ¿Tienes alguna relación? La pregunta hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Sabía que no podía mentirle, al menos no del todo. Con voz baja, admití que sí. Adrián, lejos de mostrarse sorprendido o incómodo, continuó preguntando más sobre Roberto. Pero fui cuidadosa. No mencioné que trabajaba en la misma aerolínea. Mantuve ciertos detalles en reserva, como si eso pudiera proteger algún pedazo de lo que había roto. Adrián me observó con esa mirada que parecía desnudarme por completo y preguntó: ¿Estás bien con lo que hemos hecho? Mi silencio fue una respuesta más clara que cualquier palabra. Lo sabía, y él también. Entonces, con una sonrisa tranquila, dijo: Tu silencio y tus actos lo dicen todo. Puede que te dé vergüenza aceptarlo, pero te gustó. Tienes la oportunidad de tener una relación conmigo sin que nadie se entere. Esas palabras abrieron una puerta que no sabía que existía. Era un mundo desconocido, lleno de emociones y sentimientos encontrados. Por un lado, estaba la emoción del deseo, de la novedad, de la libertad que él me ofrecía. Por otro lado, estaba el eco de todo lo que yo creía y había defendido, tambaleándose ante lo que acababa de hacer. ¿Cómo podía reconciliar ambas partes de mí? ¿Cómo podía enfrentar las consecuencias que, tarde o temprano, inevitablemente llegarían? Ese día por la noche salía nuestro vuelo de regreso a México. Yo pasé todo el día en la cama con Adrián. Para ese momento ya había cambiado completamente mi perspectiva. Mientras revisaba mi bolsa después de ducharnos juntos, recordé que no había llamado a Roberto desde la mañana anterior. Al sacar mi teléfono me di cuenta que estaba descargado y, aunque todo parecía estar en la bolsa, seguía sin encontrar mi ropa interior, un detalle que me desconcertaba. Le pregunté a Adrián, quien afirmó no saber nada, sugiriendo que probablemente la había tomado conmigo cuando salí de su habitación. Con esas palabras, se retiró a su habitación para alistarse para el próximo vuelo, diciéndome que nos veríamos en el lobby. Yo hice lo mismo, preparándome para enfrentar lo que seguía. Una hora más tarde, nos reunimos en el lobby con toda la tripulación, esperando el transporte hacia el aeropuerto. Betsy estaba allí, con su sonrisa cómplice y su actitud despreocupada. Mientras esperábamos, se acercó y, sin rodeos, me preguntó: ¿Y qué tal es Adrián en la intimidad? Abrí los ojos con sorpresa, incapaz de ocultar mi desconcierto. ¿De qué hablas? Respondí, tratando de parecer indiferente. No te hagas la tonta, Susana. Te vi llegar con Adrián. Bajaron juntos de un taxi, él te agarraba como si fuera su mujer, y se besaron mientras esperaban el ascensor. Además, ambos se bajaron en el mismo piso. La luz del ascensor no se movió después de que llegó al piso de Adrián. De hecho, el ascensor bajó solo. Sus palabras eran un golpe de realidad. El nivel de detalle en lo que había observado dejaba claro que no podía negarlo. Finalmente, con un suspiro de resignación, admití: Oh bueno, sí. Pero por favor, Betsy, no comentes nada. Ella sonrió con confianza, como si mi secreto fuera ahora su pasatiempo personal. Y tranquila, Susana. Mientras me cuentes todos los detalles, no diré nada. Además, puedes verme como una amiga. Sus palabras, aunque tranquilizadoras en apariencia, me dejaron en una posición difícil. Sentía que estaba siendo empujada hacia un mundo de secretos y complicidades que nunca imaginé explorar.
En ese momento, me pregunté si realmente quería seguir por ese camino o si había una manera de retomar el control y reencontrarme con mis valores. El vuelo de regreso fue largo y agotador, más pesado de lo habitual mientras atendía nuevamente la sección de clase económica. Aproveché los momentos libres para cargar mi teléfono, pero incluso con esa tarea sencilla, mi mente estaba lejos. Durante las horas tranquilas del vuelo, Betsy aprovechaba para interrogarme. Con su tono casual pero inquisitivo, me hacía preguntas que me obligaban a enfrentarme con lo que trataba de ocultar. Le confesé que Adrián me gustaba, pero que nadie podía enterarse porque, a pesar de todo, era una mujer comprometida. Ese simple hecho me tenía atrapada en una lucha interna constante, navegando entre dos mundos que parecían irreconciliables. Mientras me acercaba a México, repasaba en mi mente todo lo ocurrido. Pensaba en cómo Roberto podría reaccionar si algún detalle se me escapaba, si percibía algo extraño en mí. Pero me convencía de que no había dejado cabos sueltos. Todo estaba perfectamente oculto, al menos en apariencia. Sin embargo, no podía borrar la inquietud que seguía rondándome. Al aterrizar en México, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente, explotando con decenas de mensajes de Roberto. Su preocupación por mi silencio era palpable. Decidí no responder y en lugar de ello tomé un transporte para llegar a casa. Era las 2 de la mañana, y sabía que Roberto estaría en casa, probablemente dormido. Al abrir la puerta del departamento, lo encontré esperándome, con una expresión que mezclaba preocupación y alivio. Antes de que pudiera decir una palabra, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza, con un sentimiento tan genuino que hizo que algo dentro de mí se quebrara. En ese instante, no pude contenerlo más y me puse a llorar. Mis lágrimas caían sin control, mientras él, con ternura, secaba mi rostro con su dedo pulgar. «No llores», me dijo con voz tranquila. «Ya estamos en casa juntos otra vez». Pero esas palabras, tan sencillas y llenas de amor, solo intensificaron mi llanto. No sabía cómo explicarle que mi tristeza no era por el cansancio ni por el desgaste del viaje. Era por lo que había hecho, por la traición que me carcomía al verlo, por la dualidad en la que vivía, un mundo donde amaba profundamente a Roberto y otro donde el deseo y la tentación me llevaban a olvidar todo. Su abrazo fue un refugio, pero también un recordatorio de la confianza que él tenía en mí. Una confianza que había roto, aunque él no lo sabía. A pesar de todo, en ese momento me sentí incapaz de confesarle la verdad. No quería enfrentarlo, no quería destruir lo que habíamos construido, y mucho menos quería que él cargara con el dolor que yo sentía. Pero sabía que no podía escapar para siempre. La lucha entre mis valores y mis decisiones comenzaba a desgarrarme, y la redención que sabía que debía buscar parecía cada vez más distante. Adrián, siendo uno de los capitanes más importantes de la aerolínea, tenía la facultad de solicitar quiénes serían su tripulación, a excepción del primer oficial que lo designaban aleatoriamente. Desde el momento que todo ocurrió, él siempre solicitaba que yo estuviera en todos sus vuelos. Durante meses, se volvió una rutina llegar a los hoteles donde pernoctábamos, salir a conocer las ciudades agarrados de las manos, besarnos sin preocupación de que alguien conocido nos viera. Despertar juntos en las habitaciones de los hoteles y quedarnos en la cama todo el día. Se sentía como una escapada romántica disfrazada de trabajo. Yo empecé a sentir que Roberto se distanciaba de mí, que su vínculo afectivo cada vez era más débil. Sentía una contradicción creciente, un alivio mezclado con el dolor de saber que la distancia era culpa de mis decisiones. En lo más profundo de mí, deseaba que él también encontrara a alguien, pero sabía que eso no era algo que Roberto haría. Él siempre había sido fiel y leal. La sorpresa llegó de manera inesperada y cambió todo. Una mañana que estaba libre en México, después de regresar de París, tuve un sangrado que me llenó de miedo y me obligó a acudir al médico. Al descubrir que había tenido una pérdida espontánea, el impacto fue tan profundo que parecía detener el mundo a mi alrededor. Me hicieron la curación necesaria y me recetaron descanso, pero lo que realmente necesitaba era tiempo para procesar lo que acababa de suceder. La noticia del embarazo, aunque efímera, era una revelación. Roberto nunca podría saberlo. Hacía tiempo que no estábamos juntos íntimamente, y era evidente que Adrián era el padre. La diferencia entre ellos quedó más clara que nunca cuando, al regresar esa tarde a casa, llamé a Adrián y le conté lo sucedido. Su reacción fue fría y despiadada,
rompiendo cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre él. Menos mal que lo perdiste, dijo sin siquiera pestañear. Eso te habría hecho perder tu trabajo y a mí. Sus palabras fueron como una bofetada. Su visión deshumanizada de lo que había pasado me dejó claro lo que realmente era nuestra relación, una traición envuelta en ilusiones pasajeras. Fue en ese momento que tomé una decisión que había estado rondando en mi mente durante mucho tiempo. No podía seguir viviendo en esta dualidad, en este constante choque entre lo que sabía que era correcto y lo que me había permitido. Adrián había demostrado con sus palabras lo que realmente importaba para él, y no era yo, ni mucho menos una vida. Su respuesta me hizo ver que debía valorar lo que era seguro, lo que nunca me haría daño de esa manera. Estuve en cama unos días, le dije a Roberto que mi incapacidad era producto al estrés que había venido manejando durante meses en los vuelos de largo alcance. Al recuperarme, solicité un cambio de puesto en la aerolínea. Quería volver a los vuelos cortos, a la rutina que, aunque agotadora, me daba más estabilidad emocional. Sabía que era el primer paso para retomar el control de mi vida, para redescubrir mis valores y reconstruir lo que había roto, empezando por mi relación con Roberto y conmigo misma. Con miedo y rabia, me dirigí al estacionamiento. Allí estaba Adrián, esperándome junto a su auto. Me exigió que entrara, y aunque cada fibra de mi ser quería negarse, el temor de que cumpliera sus amenazas me obligó a hacerlo. Me llevó a su departamento, un lugar que conocía bien por las veces que había estado allí antes. Pero esta vez, todo era diferente. Ya no era el hombre que me había atraído con su galantería y su presencia. Ahora era un chantajista, alguien que usaba el poder y el control para manipularme. En su departamento, me enfrenté a una realidad que me hacía sentir asqueada. Le pedí que me devolviera mi ropa interior y que borrara las fotos, pero su respuesta fue fría y calculadora. Si quieres que haga eso, tendrás que seguir haciendo todo lo que te diga. Esa noche, regresé tarde a casa, sintiéndome atrapada en una situación que parecía no tener salida. Roberto, preocupado por mi demora, me esperaba con una expresión de inquietud. Sabía que mi vuelo había aterrizado hacía horas, y mi excusa fue que había salido con Betsy, pidiéndole que me cubriera. Las semanas siguientes fueron un tormento, me encontraba en un estado de agotamiento emocional. Adrián continuó enviando mensajes y fotos, exigiendo encuentros y recordándome su control sobre mi vida. Aunque Betsy me contó que Adrián estaba saliendo con una sobrecargo nueva y replicando la rutina que había tenido conmigo, sus amenazas hacia mí no cesaron. Pensé en advertirle a la nueva sobrecargo, pero el miedo a las represalias de Adrián me detuvo. Ella tendría que descubrirlo por sí misma. Finalmente, entendí que Adrián no buscaba una relación ni siquiera una conexión emocional. Lo que quería era control, y nunca me dejaría tranquila. Era un ciclo que debía romper, pero sabía que hacerlo requeriría una valentía que aún estaba buscando. El chantaje no se detuvo. Cada encuentro con Adrián no solo me dejaba más vacía y cansada, sino que incrementaba mi desprecio hacia él y hacia mí misma. Roberto, por otro lado, comenzó a notar algo extraño en mí. Sus preguntas y su actitud cambiaron, pero cuando comencé a responder evasivamente, decidió no preguntar más. La distancia emocional entre nosotros creció, y la culpa me consumía. Un día, en el departamento de Adrián, mientras él dormía después de otra tarde que yo solo quería olvidar, decidí buscar en sus cosas. Lo que encontré me dejó helada, gavetas llenas de ropa interior de mujeres de diferentes tallas, documentos personales, fotos y discos duros. No podía creer lo que veía. Ese descubrimiento no solo me confirmó que yo no era la única víctima de sus manipulaciones, sino que me reveló el verdadero alcance de su comportamiento. Me congelé ante la magnitud de lo que significaba y regresé al lugar donde estaba, incapaz de procesarlo en ese momento. Durante los días siguientes, no podía sacar de mi mente lo que había encontrado. Los mensajes de Adrián seguían llegando, pero mi alma ya estaba desgastada. Llegué al punto en el que no me importaba si publicaba las fotos o no, sabía que debía poner fin a todo. Mi plan comenzó a tomar forma, necesitaba recuperar esas pruebas incriminatorias. El asunto era que Adrián rara vez se quedaba dormido durante nuestros encuentros. Un mes después, mientras estaba en su departamento, surgió la oportunidad. Adrián se había quedado dormido profundamente, y me arriesgué a sustraer las fotos,
discos duros y documentos que encontré en esas gavetas. Con el corazón latiendo a mil, revisé todo antes de salir y, finalmente, también recuperé mi ropa interior de ese cofre de trofeos. Esa noche me alejé de ese lugar sintiendo miedo, pero también determinación. De regreso en casa, revisé el contenido de los discos y documentos. Lo que descubrí fue perturbador. Demandas por acoso que nunca llegaron a los tribunales porque Adrián había llegado a acuerdos con las víctimas, usando su influencia y un abogado para asegurarse de que las denuncias no prosperaran. Los discos contenían miles de fotos, videos y otro material incriminatorio que dejaban claro que Adrián era un manipulador serial y un depredador que usaba su carisma y su posición en la aerolínea para dominar y chantajear a las personas. En una de las demandas, una sobrecargo exponía cómo Adrián le decía que si no hacía lo que él quería, la reportaría con sus superiores para que la votaran y perdiera su trabajo. Esa revelación me dio el impulso final que necesitaba. No podía permitir que siguiera destruyendo vidas. Sabía que enfrentarlo no sería fácil, pero por primera vez en meses, sentía que tenía el poder para hacer algo al respecto. Pasaron algunos días y la tormenta que había intentado contener finalmente había estallado. Adrián, tras regresar de un vuelo a Seúl, descubrió lo que le faltaba y, como era de esperar, no tardó en confrontarme. Su mensaje fue directo: tienes algo que me pertenece y quiero que me lo devuelvas. Pero esta vez, algo había cambiado en mí. Le respondí con firmeza: todas las pruebas están seguras en mis manos, sabes lo que tienes que hacer y nadie las verá jamás. Yo estaba segura que ahora que yo tenía esas pruebas en mis manos él me dejaría en paz. Por un tiempo, permaneció en silencio, sabiendo que lo tenía en jaque. Sin embargo, el silencio no trajo la paz que esperaba, solo una tregua temporal en un conflicto que no tardaría en escalar nuevamente. Durante un vuelo a Miami, una inesperada tormenta sobre el Golfo de América obligó a retrasar mi regreso. Esa noche, Roberto y yo nos conectamos en una videollamada, buscando mantener la comunicación a pesar de la distancia. Pero el destino tenía otros planes. Su teléfono comenzó a fallar, y en un intento de continuar nuestra conversación, abrió mi laptop. Fue ahí cuando todo cambió. Mi sesión de Messenger estaba abierta, y en un instante, Roberto tuvo acceso a lo que nunca quise que descubriera. Sus ojos encontraron las conversaciones con Adrián, los chantajes, las amenazas, las fotos. Todo. Los mensajes con Betsy donde le pedía me cubriera si alguien preguntaba sobre mi paradero y donde le contaba detalles de mis viajes junto a Adrián. Su descubrimiento no se detuvo allí. Intrigado por lo que veía, comenzó a revisar más profundamente y encontró archivos extraños que había transferido a mi laptop. Había fotos de varias sobrecargos que él conocía, documentos digitalizados con las demandas, e incluso mis propias fotos. En cuestión de minutos, su mundo se desmoronó. Cuando regresé de Miami, no dijo nada, no reclamó ni me confrontó. El frío en su trato era inconfundible, más intenso que nunca. Lo quise abrazar al llegar, si bien se dejó, él ni siquiera puso sus manos sobre mí, solo vi una cara de cansancio y tristeza que interpreté como agotamiento por el trabajo. Al día siguiente, nos dirigimos juntos al aeropuerto. Yo tenía un vuelo a Panamá, mientras que él debía volar a Baja California. Sin embargo, en lugar de abordar su avión, tomó un rumbo completamente diferente. Fue directamente a las oficinas de la aerolínea, llevando consigo todo lo que había encontrado. Ahí, entregó cada prueba, exponiendo no solo a Adrián, sino también a mí. Con una voz que supongo fue cargada de indignación y dolor, les dijo que ahora estaban obligados a denunciar lo sucedido, los chantajes, el abuso de poder y el acoso hacia las sobrecargos. Pero también señaló mi complicidad, acusándome de encubrimiento por haber tenido esas pruebas en mis manos y no haber hecho nada al respecto. Cuando la aerolínea tomó la decisión de proceder con la denuncia, el temor a verse envuelta en un escándalo de grandes proporciones motivó la rapidez y contundencia de sus acciones. La policía estaba preparada para actuar a nuestra llegada. Adrián volaba de Buenos Aires a México, y yo, regresaba de Panamá, nos convertimos en objetivos. Esperaron con paciencia a que aterrizara cada vuelo para proceder con las detenciones. Cuando mi vuelo llegó a Ciudad de México, el momento que temía finalmente se hizo realidad. Los agentes subieron al avión y me buscaron directamente. Al salir esposada frente a mis compañeros,
cada mirada, cada murmullo, parecía perforar mi ser. Todo el esfuerzo que había dedicado a mi carrera, cada logro del que había estado orgullosa, se evaporó en cuestión de segundos. Ahora, ante todos ellos, estaba humillada, tratada como una criminal. El detective, al presentar los cargos, mencionó la gravedad de la situación, complicidad en el chantaje de 14 casos. Era como si todo mi mundo se desmoronara al escuchar esas palabras. Intenté explicar que yo también había sido una víctima, pero el último mensaje que intercambié con Adrián me incriminaba. En él, le decía, todas las pruebas están seguras en mis manos, sabes lo que tienes que hacer y nadie las verá jamás. Ese mensaje fue mi ruina. No había forma de justificarlo. Para las autoridades, era una evidencia de mi complicidad. Mientras tanto, Adrián vivía una historia diferente. El viento de cola benefició a que el vuelo llegara una hora antes de lo previsto. La policía llegó después de que Adrián hubiese sellado su pasaporte. Hubo un caos del operativo en el aeropuerto con las patrullas. Los agentes revisando a los pasajeros que salían por la puerta de llegada. Un empleado del aeropuerto alertó a Adrián de la situación, le dijo que la policía está preguntando por él. Esta situación le permitió escabullirse entre la multitud. A pesar de la magnitud de los cargos en su contra, logró evadir la justicia en ese momento, demostrando nuevamente su habilidad para manipular las circunstancias a su favor. Por mi parte, el camino que me esperaba era incierto. Sentía que había llegado al punto más bajo de mi vida, un lugar oscuro y lleno de remordimiento. Sabía que tenía que enfrentar las consecuencias de mis decisiones, pero también entendía que no podía rendirme. La lucha por recuperar mi dignidad, por encontrar la manera de demostrar mi inocencia y por buscar justicia no solo para mí, sino para todas las víctimas, sería larga y difícil. Este no era el final, sino el inicio de un nuevo capítulo en el que tendría que encontrar mi fuerza y mi propósito. Cuando todo salió a la luz, fue como un torbellino que arrasó con cada aspecto de mi vida. Intenté contactar a Roberto, quería hablar con él, explicarle que yo también había sido una víctima, aunque en el fondo sabía que había permitido que todo comenzara. Pero Roberto no estaba dispuesto a escucharme. Su declaración fue demoledora, exponiendo no solo lo que sabía sobre mí y Adrián, sino también que Betsy estaba al tanto de la situación. Betsy fue llamada a declarar, y su testimonio, aunque honesto, distorsionó todo en mi contra. Contó cómo le confesé mi atracción con Adrián, cómo me encubría con Roberto y entre nuestros compañeros de trabajo. Aunque sus palabras eran ciertas, la manera en que se presentaban las hacía ver como si yo hubiera sido una cómplice activa de los chantajes de Adrián. Durante la investigación, cada detalle que había tratado de ocultar salió a flote, la pérdida del bebé, los viajes que parecían una luna de miel continua, la relación con Adrián que creí controlar pero que me había consumido. Mis padres, que siempre habían sido mi apoyo, estaban destrozados y avergonzados. Verlos sufrir por mis decisiones era una carga que no podía soportar. Y Roberto, la persona que había sido mi refugio, nunca vino a visitarme al reclusorio, ni a darme la oportunidad de explicarme. Le escribía cartas, pero todas regresaban sin abrir. Había tanto que quería decirle, pero al mismo tiempo, sabía que no tenía palabras suficientes para reparar lo que había roto. La sentencia llegó con toda su fuerza. El juez, al revisar las pruebas, no tuvo dudas, 10 años de prisión por complicidad en los chantajes de Adrián. Aunque traté de defenderme, de explicar que yo también había sido manipulada y que no era culpable de esos 14 casos, el último mensaje que le había enviado a Adrián fue la prueba que me hundió. Todas las pruebas están seguras en mis manos, sabes lo que tienes que hacer y nadie las verá jamás. Esa frase se convirtió en el centro de toda la acusación, y no había manera de deshacer lo que había escrito. Mientras yo enfrentaba mi castigo, Adrián seguía prófugo. Su habilidad para manipular y evadir consecuencias parecía no tener fin. Era como un espectro que seguía afectando mi vida desde la distancia. Sabía que su declaración podría salvarme, podría demostrar que yo no era una cómplice, sino otra víctima. Pero confiar en que él hiciera lo correcto parecía tan imposible como encontrar justicia en todo este caos. 2 años después de haber estado tras las rejas, cuando la esperanza de justicia parecía lejana, Adrián fue finalmente capturado en Colombia. Había cambiado su identidad, adoptado un nuevo nombre, y se había casado con una mujer colombiana, adoptando otra vida para escapar de su pasado.
pero su engaño llegó a su fin de una manera irónicamente trivial. Perdió su teléfono celular y, al intentar recuperar su tarjeta SIM, tuvo que registrar su huella dactilar. Lo que no sabía es que el sistema estaba vinculado a las bases de datos de la policía en Colombia, debido a las frecuentes estafas telefónicas en ese país. Si bien había cambiado su identidad, su huella seguía estando registrada en México. Los registros de las huellas eran comparados con diferentes cuerpos policiales. Entre ellos la Interpol, la cual activó de inmediato la alerta de que era un fugitivo buscado internacionalmente. La policía no tardó en actuar. Con los datos proporcionados por la empresa telefónica, incluida su dirección actual, a los pocos días lograron localizarlo fácilmente. Adrián fue detenido y encarcelado en Colombia mientras esperaba su extradición. La noticia de su captura se convirtió en un rayo de esperanza inesperado en medio de mi encierro. Sin embargo, sabía que depender de él para recuperar mi libertad era una apuesta riesgosa. Conociendo su personalidad manipuladora y narcisista, su declaración a mi favor parecía más un deseo que una posibilidad real. Durante los interrogatorios, Adrián finalmente habló. Pero lo que declaró fue una mezcla de verdad y acusaciones cargadas de resentimiento. Afirmó que yo le había robado las pruebas y que pensaba que había sido yo quien lo denunció porque había abusado de mí en repetidas ocasiones. Sus palabras, aunque torcidas por su visión psicopática, hicieron que la policía reabriera el caso y reconsiderara mi papel en toda la historia. Fue entonces cuando un juez revisó nuevamente las pruebas, y esta vez, se reconoció que yo no había sido una cómplice, sino una víctima que había quedado atrapada en el torbellino de manipulación y chantaje de Adrián. Tras 2 largos años de encierro, el juez otorgó mi libertad. Aunque el peso de mi sentencia fue levantado, el costo había sido alto: mi carrera, mi prometido, mi familia. Todo lo que había construido y amado se había desmoronado. Al salir del reclusorio y sentir el calor del sol sobre mi rostro por primera vez en mucho tiempo, reflexioné sobre todo lo ocurrido. Había aprendido de la manera más dura que las decisiones equivocadas, incluso las que parecen inofensivas al principio, tienen consecuencias. Mientras caminaba hacia mi nueva realidad, con un corazón cargado de lecciones, solo pude pensar: los infieles siempre pagan. Gracias por escuchar mi historia. No te olvides suscribirte, darnos un me gusta y comentar. Así podremos seguir produciendo vídeos con contenido de calidad. Donde el infiel siempre paga. Nos vemos en el próximo vídeo. Si tienes una idea para una historia, compártela y la produciremos junto a tu nombre.